queridos amigos de Radio Madre de Dios y quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Hoy nos encontramos aquí en el locutorio de la radio junto a un matrimonio, nuestros hermanos Viviana y Jorge. Y ellos vienen a conversar con nosotros sobre un tema que en día es muy actual, ¿no es cierto? Que es cómo poder llevar esta educación la educación, de la parte moral, de la parte sexual, que tanto se habla hoy, a nuestros niños, y qué es lo que se está proponiendo en los colegios, qué está proponiendo el sistema de gobierno con la educación sexual integral, y todas estas cosas que a veces uno no sabe que realmente van a explicarle a nuestros niños en el colegio, ¿no? Porque a veces los niños llegan a la casa y llegan con dudas y los papás no saben cómo responderles porque los pilla como desprevenidos, ¿no es verdad? También estamos con Sabrina y quisiera en primer lugar saludarlos, como ya lo hice, y Gracias, Padre. pedirles que se Gracias. presenten un poquito, que nos cuenten quiénes son y por qué están acá en San José de la Mariquina, para que los vayan conociendo un poco primero y después hablamos del tema. Ya, perfecto. Yo soy el hermano Jorge Vicente Chávez, soy el esposo. Nosotros llevamos mucho tiempo en esto, tenemos una fundación al amparo del Altísimo, a la sombra del Poderoso, y gracias a un sacerdote, el padre Nitín García, nosotros llegamos aquí a la Mariquina. Incluso llegamos por una entrevista al Zoom que hice justamente con el padre. Y fue así, con los ojos cerrados, nosotros sentimos ese llamado, sentimos el llamado que como laico consagrado nos estaba llamando María Santísima. Y era hacia donde nosotros íbamos. Llegó un momento que nosotros dijimos, cerramos los ojos y dijimos, ya, Señora, tú haces lo que quieras. Y se presentó muchos caminos y muchos pasos hacia adelante. Nosotros venimos fuera de Chile, tuvimos mucho tiempo afuera, y la idea fue y ha sido venir y trabajar por las mujeres golpeadas y por todo, y esto ha ido como correlativo, y hemos llegado justamente trabajando en estos momentos por los matrimonios. Mi nombre es Viviana y soy la señora de Jorge. Llevamos 37 años de casado, tenemos 6 hijos, 3 están fuera de Chile y 3 en Chile. Tenemos 2 mujeres y 4 hombres, también nietos, y nos hemos dedicado a la familia. Y la verdad es que hoy día hay un tema que nos preocupa mucho a nosotros como padres, abuelos y profesores, que tiene relación con la enseñanza que se le está dando a través de 2 áreas a los niños en los colegios. Y esto en todos los colegios, en los que son de parte o están en el Ministerio de Educación o en los colegios municipales, pero también están obligados bajo pena los colegios que son subvencionados particulares, y no importa el credo religioso que tengan, pero tienen que aplicar los manuales que el Ministerio de Educación le está mandando y que les mandó a través de un decreto que salió en marzo de este año, y que tiene que ver con la identidad de género y la inclusión de algunas palabras que deben usar tanto los profesores como los niños. Una consulta, yo tengo entendido de que en el gobierno anterior del presidente Piñera se postuló a entregar esta educación sexual en los colegios, pero en la Cámara se rechazó esa moción y ahora lo están haciendo igual. Pero antes de que responda a eso, quisiera preguntarle, hermana Viviana, acerca de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es la educación sexual integral? ¿Qué es esta ideología de género en términos generales que se está imponiendo, como dice usted, porque es bajo pena? Es Bajo pena, o sea, sí. es obligatorio, Sí. tanto para colegios particulares subvencionados y públicos. Sí, así es. Bueno, la identidad de género y la educación sexual integral viene de hace mucho tiempo atrás, ya de una filosofía, ¿no es cierto?, de la deconstrucción, y que al principio partió eh, comenzando con el feminismo, después siguió haciendo pelear primero al hombre con la mujer,
y después ha ido cambiando de tema hasta llegar, ¿no es cierto?, a lo que es la identidad de género, pero que también tiene que ver con la educación no sexista, ¿ya? Dentro de lo que está este concepto, no va la ciencia incluida, sino que va lo que uno cree que es. En el fondo, si un hombre o una mujer ya creen que son indistintamente de otro sexo, ellos tienen a través de la ley de identidad de género el derecho a cambiar su nombre por 2 veces y a operarse las veces que quieran. ¿Y qué pasa de esta ley en los colegios? En los colegios pasa lo siguiente, que ya los alumnos desde quinto básico hacia arriba tienen derecho a usar, por ejemplo, si se llamaba Jorge, el nombre de Georgina, ¿ya? Entonces puede usar el nombre de Georgina en el colegio, aunque no se haya cambiado el nombre en el registro civil. Y presenta un problema gravísimo si los colegios, ¿no es cierto?, son de puros hombres, donde va a existir una mujer. Entonces se está obligando a todos los colegios a que tengan un tercer baño, ¿ya? Y el colegio que no tiene un tercer baño tiene el problema que le van a pasar una multa o hasta los que son subvencionados quitarle la subvención. Pero iba a volver al tema anterior, padre, porque tiene que ver dónde le están enseñando a los hijos. Esto no es una asignatura que se llame educación sexual integral, ¿ya? Y es verdad, como decía el padre, de que la ley no se aprobó la de educación sexual integral, pero se aprobó la de identidad de género. Y dentro de la ley de identidad de género se aprobó, ¿no es cierto?, el cambio de sexo y el cambio de nombre. Ahora, no es que haya cambio de sexo hombre y mujer, solamente existen dentro de los géneros, que es una cosa que ellos es cultural, no es una verdad, es una posverdad, es una deconstrucción de la verdad. Hay 36 tipos de género, y dentro de los 36 tipos de género nosotros vendríamos a ser ahora como cisgénero, ¿ya? Es el nombre que se le da. ¿Quiénes son nosotros? Los hombres y las mujeres, como Dios como Dios quiere. Como Dios nos creó. Como Dios nos creó, Como ¿no es Dios cierto? manda. Ahora nos cambiaron el nombre. Ahora nos cambiaron el nombre, ¿ya? Y dentro Antes se de le decía, perdón, heterosexual. heterosexual. ¿Y ahora cómo es? Cisgénero, Qué raro el nombre, ¿no? sí. Bueno, todo esto es tan raro. O sea, en todo caso, igual eso, disculpen, hacen como una distinción entre cómo se siente la persona y qué atracción sexual tiene hacia los otros. O sea, porque definen si lo atrae una persona del mismo sexo, de otro sexo, de ningún sexo, Ambos sexos. y después un montón de inventos Bueno, adicionales. y viene además, como se está viendo en otros países, que Jorge les puede contar lo que pasa en Canadá, ya que se está viendo como esto es tan abierto y la deconstrucción y toda esta filosofía es abierta, que cada día, ¿no es cierto?, cambian la verdad y van buscando y poniendo otro problema, porque al principio eran las feministas, pero hoy día las feministas perdieron, ya, porque ahora hay una diversidad tan grande que van colocando cada vez otra cosa, pero en el fondo es para que la familia se desintegre, porque la familia, ¿no es cierto?, para esta globalización y para la gente que nos quiere mandar en este mundo nuevo, entre comillas, ¿ya? La familia es un problema grande y la existencia de Dios es el otro problema mayor para ellos. Entonces, con la deconstrucción quieren que la gente pierda la fe y sea un mundo donde solo existe el placer, ¿ya? Y este es un problema gravísimo en los colegios, porque ahora en realidad debería partir de quinto básico, según lo que especifica, como decían en el tiempo del presidente Piñera, la ley, pero ahora es desde los 2 años. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿saben los papás qué están haciendo en los colegios con sus hijos? ¿Y por qué los padres no leen lo que está pasando o no atinan, entre comillas, ¿no es cierto? Y protestan, porque en realidad está en juego toda la integridad psíquica
y física de los niños. Ahora la identidad de género es contraria a todo lo que es ciencia, porque la biología estipula de que uno antes de nacer ya es hombre o ya es mujer, ¿ya? Y cuando alguien venía con los dos sexos, se me acaba de olvidar el nombre, pero se llamaba Hermafrodita. Hermafrodita. Así es. Y dejó de ser desorden, considerado un desorden psicológico, un problema que Físico. pudiese ser tratado por especialistas, terapeutas, y pasó a ser algo que tiene que ser obligatoriamente aceptado y que no puede ser tratado de ninguna manera, porque además es bajo pena quien intente tratar u orientar hacia el sexo natural, que es como conocíamos, como fuimos concebidos, o sea, hombre y mujer. Puede ser bajo pena que quien quiera orientar y ayudar a la persona a reconocerse tal como Dios lo ha creado. Sí, que- Bueno, yo quisiera aportar algo antes de seguir este diálogo tan interesante que nos vienen a aportar aquí hermano Jorge y hermana Viviana. Que es aclarar un poquito los términos que estamos usando, porque muchas de las personas que nos acompañan a lo mejor es primera vez que escuchan esa palabra de construcción, de construir, o ¿cómo era la otra? Posverdad. Posverdad. No sé, ¿qué es eso, no? Entonces, si ustedes me permiten tratar de explicar un poquito cómo lo veo yo, y ustedes me dicen si piensan parecido, para mejorar, porque es un concepto nuevo que se está usando, O ¿no? sea, y de hecho, parte de la ideología está en el cambio de conceptos que también han realizado. Las palabras juegan Claro. un papel fundamental El en lenguaje. esto. El lenguaje, en esto que han venido como un caballito de Troya y se han metido a cambiarnos la nueva realidad, la posverdad que Es que lo que pasa es que usted nos no contó. es un proceso rápido. Voy a hacer un espacio, padre. No ha sido un proceso rápido, ha sido realmente un proceso bien despacio, y esto parte más o menos del tiempo de Karl Marx, que es donde él parte diciéndole primero que la dialéctica, ¿qué es lo que es? La confrontación. Y él parte con la confrontación netamente de la parte agraria con los dueños. Después viene el problema, la gran crisis con respecto al planteamiento de Karl Marx, que viene justamente el problema de que la gente obrera se convirtieron después a clase media. Y después de la clase media, el gran problema que tuvo el marxismo es que no veía, ya la gente no estaba preocupado en tener esa confrontación, estaba más preocupada en el auto. Estoy hablando del 58, 62. La gente estaba más preocupada del auto, y porque estaba ya perteneciendo a una clase media. Y ahí empieza, o sea, cuando llega un momento, incluso cae el marxismo, dicen, ¿qué hacemos? Y ahí empieza el comienzo de todo el proceso que se está pasando en estos momentos. Y estamos hablando del 91, si no me equivoco, cayó el... Y ahí entra también el liberalismo, Exactamente. que es la parte del... Claro. Entonces, ese concepto parece que está asociado con el marxismo, ¿no? De construcción y Y el liberalismo. el liberalismo también, ya. Y con el existencialismo, porque ustedes mencionaban que primeramente el feminismo se daba como una lucha de la reivindicación de los derechos de la mujer en la sociedad. Pero después viene Simone de Beauvoir, Sí, que es Simone. el que en 1958 escribe El segundo sexo. Ella es la conviviente de Jean-Paul Sartre, que es Exactamente. un filósofo ateo, existencialista, y ella asume la misma filosofía. Ella es una mujer atea y existencialista. ¿Y qué dice esa filosofía? Que la existencia precede a la esencia. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie nace con una esencia. Nadie nace hombre, nadie nace mujer. Entonces acuñó esta frase Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, que es, no se nace mujer, sino que uno se hace mujer con el tiempo, ¿no? Entonces cada uno elige qué género va a tener. Entonces puede ser una construcción social de acuerdo a esta filosofía, perfectamente. Exactamente. Entonces ellos dicen que ser hombre o ser mujer es una construcción social, es la cultura en la que nos vemos envueltos, la que nos obliga a tener determinados roles dentro de la sociedad, sea hombre o sea mujer. Y que la mujer, para liberarse de esos roles tan así como opresivos, tenía que deconstruir esto. O sea, ¿qué significa deconstruir? Destruir esta visión social, cultural, de qué es lo que es ser masculino y qué es ser femenino. ¿Ya? Hay algo que sí me gustaría dejar, volviendo un poco atrás. ¿Cuáles son los enemigos principales que tiene el marxismo? La iglesia,
Y ahí viene la religión. Y eso, el cristianismo es el enemigo número uno. Y eso yo pienso que es uno de los puntos cruciales donde parte esto. O sea, ¿cuál es el objetivo final? Destruir la iglesia, como sea. Y, paradójico, todo el mundo habla de los derechos de la mujer, del derecho a voto, y se le olvidó algo. El primero que fue el que planteó el derecho a voto, ustedes saben quién fue. Fue Benedicto XV. Él planteó el derecho y el primero que defendió eso públicamente fue el obispo de El derecho de voto de las mujeres. de las mujeres. Ah, Fue el obispo de, no me acuerdo si fue Texas o uno de esos, claro. Sí, no me acuerdo tampoco. pero uno de esos estados. Pero planteémoslo, o sea, veamos una realidad. Sí. O sea, la iglesia siempre ha estado en ese sentido acompañando a la mujer en ese sentido. Estamos claro. hablando del derecho a voto. O sea, de ahí parte el feminismo. El primer feminismo es por el derecho a voto. Y ellas no se llamaban feministas, votistas. Voy a dar un ejemplo, padre, así cortito, de lo que pasa con el rol y por qué es la deconstrucción o la destrucción, ¿no es cierto?, de los roles de femenino y masculino, de hombre y mujer, lo que están haciendo en los colegios, a través de este manual de convivencia. A los niños, me contaba una directora de colegio que le llegó, ¿no es cierto?, estos programas, porque han tenido varias, ya van 2, convivencia con los alumnos de convivencia escolar y también de los derechos, ¿cómo se llaman estos? Los derechos para votar ciudadanos y de los derechos ciudadanos. Y en el kinder les tocó hacer, y junto con el pre-kinder, cambiarse de rol. A las niñitas las vistieron de hombre y al revés, y tuvieron que representar ese rol. Y no podían, y después se cambiaron. Entonces había muchos niños que, como son chicos y en la casa saben que son hombres, y ellos también se sienten hombres, estaban bien enojados cuando llegaron y los papás pusieron un reclamo. Y la directora se quejó a la Superintendencia de Educación por este manual y le dijeron, ¿no es cierto?, que ese es el manual obligatorio para los niños de pre-kinder y kinder. Así que por eso es una obligación que tengan que tenerlo. Es la educación no sexista, es lo que se está llevando a cabo con ese nombre ahora. Pero eso es un abuso contra los niños, Sí, es porque un abuso. los obligan a asumir roles que ellos no quieren, se sienten violentados. Sí, ¿Mm? sí. Y Sí, disculpe. Y después psicológicamente también lo que signifique para ellos, porque les están dando a replantearse algo que naturalmente no viene en un niño de 2, 3, 4, 5, ni 10 años siquiera, de tener que replantearse, ¿qué soy? ¿Seré que no soy hombre? ¿Será que soy mujer? Ellos no se lo plantean a eso, están en una etapa en la que psicológicamente son otros sus cuestionamientos y otros sus por qué, pero no si mi cuerpo no coincide con cómo me siento. Entonces es forzarlos a un pensamiento que no tienen por qué tener a esa edad. Yo quisiera preguntarles a ustedes, en su condición de padres y abuelos, que nos salgamos un poquitito del tema esto de la propuesta sexual que nos tienen aquí en este gobierno mundial, y me digan cómo es su experiencia con los niños, ¿ya? Cuando los niños nacen, sean hombres o sean mujeres, ellos naturalmente tienen actitudes de varón cuando son niños hombres y de mujer cuando son niñas mujeres, o esto es como dice esta filosofía de que uno les mete por las narices que tienen que comportarse así. ¿Qué creen ustedes? ¿Es algo más natural, más espontáneo, o realmente es algo impuesto por el ambiente donde viven? el sexo está marcado en las 2 primeras semanas de gestación. Estamos por ahí. Pero el hecho de nosotros de tener 6 hijos y nietos, nos hemos dado cuenta perfectamente claro, especialmente los hombres, cuando se acercan a la parte varonil o la parte cabeza de familia, y empiezan a hacer los mismos gestos incluso. Parte de algo tan sencillo que son los gestos. Yo tengo varios modismos y cosas, y la mayoría, todos tienen lo mismo. O sea, incluso llega... Y las niñas siguiendo Viviana. O sea, no es algo que uno ni siquiera tiene que plantearlo, es algo que está inserto e innato
como En más los- espontáneo. Sí, es súper espontáneo, sobre todo yo diría en los niñitos hombres, Sí. porque son más Y acaballados. se les nota Y en las se le, posturas, sí, los en gestos. todo. Son mucho más, y las mujeres son como más delicadas, más lloronas, Súper distinto. sensibles, Sí, delicadas. sí, sí. Obsesivas tal vez con los detalles. Sí, Y es aunque no distinto. significa que un varoncito, por ejemplo, yo tengo niños pequeños, o sea, entre 4, 5 añitos. Y uno ve la diferencia entre el varón y la nena, que es muy marcada realmente, como el varón es torpe, quiere imitar al papá, quiere hacer trabajos masculinos, quiere poner clavos, Y hay una destruir diferencia. cosas. Y la nena es todo juego, realmente quiere pintar y que sea detallista, quiere acomodar las cosas por color. Pueden jugar juntos, por ejemplo, a tener un bebé. ¿Y Por fue ejemplo, usted la que le enseñó eso o el niño actuó así naturalmente, o sea, naturalmente? desde chiquitito se le nota, como dice don Jorge, súper marcado los rasgos. Aún así, yo puedo decir en mi experiencia, por ejemplo, familiares, conocidos, haber visto niños desde pequeños manifestar signos así afeminados, un varoncito, pero no tenían una presencia paterna. No había una presencia masculina en la casa, hogares muy mal conformados, o sea, con mucha crisis interna, y en ese caso sí que haya como un problema de identidad marcado, pero con esta situación social nadie puede decir nada, todos tienen que estar casados por miedo de que, ¿cómo van a decir que el nene está teniendo tendencias afeminadas? Porque no hay nadie que ocupe ese rol de papá, que lo guíe, que lo oriente. Entonces sí he visto eso también, y como dicen, el tema de la figura paterna, que es algo que se quiere destruir, porque con esta nueva identidad, la nueva masculinidad que les llaman, quieren destruir la masculinidad, anularla directamente. Pienso- Pero eso pasó, perdón, Jorge, eso pasó porque nosotros somos copia de todo lo que pasa en España. Todo lo hemos copiado a letra de todas las cosas. Bueno, ellos van más adelantados también. En lo Seguimos que siendo es la colonia higiene. de ellos en el fondo, Sí, sí. imitando sus Todo. costumbres. Y ellos hicieron un estudio, lo que dices tú tiene mucho que ver, porque la parte cognitiva es distinta al hombre y la mujer. Y en los colegios con esto de la identidad de género y la ESI, ¿ya? Todas las profesoras trataban a los hombres como no hombres, sino que hacían todas las cosas para mujeres. Y se produjo la deserción escolar muy grande. Y los niños también tenían este problema de que, como la cultura iba hacia la mujer, todo lo que tenían que ver con la cosa del colegio, la comunidad educativa en general, empezaron a salirse del colegio y se produjo también atraso y retardo en todo lo que tenían en el aprendizaje. No tenían aprendizaje significativo. Entonces, vamos a crear a los hombres más retardados que a las mujeres. Se va a presentar un problema también cognitivo, porque en realidad son distintos biológicamente y también aprenden distinto. Porque Entonces, el feminismo no es igualdad lo que habla, es No, que la mujer esté por encima del hombre. encima. Y los varones lo sienten y lo perciben realmente. Esto es como feminismo por aquí, feminismo por allá, y las escuelas aplauden, las municipalidades, los gobiernos, todos aplauden el feminismo. Y los varones, los hombres lo sienten. Uno ve, por ejemplo, a ver, yo digo redes sociales, publicaciones que hace el gobierno, en todo feminismo, feminismo, feminismo. Y los hombres diciendo, ¿y dónde está la igualdad? ¿Y a nosotros cuándo nos van a dar un beneficio de este tipo? ¿Y nosotros por qué no nos consideran todas las horas que trabajamos, el esfuerzo que hacemos? ¿Y nosotros qué? Entonces, la autoestima de los hombres es como que de a poco la van socavando y despreciándolos mucho. Ahora, lo grave es cuando esto se hace a los niños, Sí. en un nivel infantil, ¿ya? Porque yo me fijaba, hablando un poquito de contingencia, de este juicio que fue bien hablado, ¿no? De un actor de cine con una actriz, y Sí. eran pareja, ¿no es Sí, cierto? parece por un montón de plata, sí. Claro, entonces ella se reveló como víctima de este abuso señor, familiar, sí. de apellido Johnny Depp, ¿no? Johnny Depp. Depp, Johnny Depp. Bueno, y entonces finalmente la justicia declara a favor de él, pero nadie esperaba eso. Todos creían que porque la mujer se victimizaba iba a ganar sí o sí. Y que en la primera ola del Me Too, en el que todas somos víctimas, con que uno diga yo fui víctima de violencia, todos Listo, tienen ya. obligatoriamente que creerte, fue ahí en esa ola de feminismo en la que toda mujer que se declarase víctima de algún tipo de abuso, había que creerlo obligatoriamente. Claro. Entonces pasaron varios años antes de que
vuelva a hacer este juicio. En Ahora, este mi caso, reflexión es, por último, ellos ya son adultos y yo creo que en estas peleas de parejas siempre hay culpa en ambas partes, ¿no? Normalmente. Pero atacar a los niños, pervertir a los niños de esa manera, con toda una filosofía que llaman ellos no sexista, pero en el fondo es súper sexista, Y que porque no siempre los padres nos enteramos. En todo caso, yo soy consciente como mamá que me entero tarde de las cosas que se enseñan en los colegios. Porque, como decía Viviana, la forma en la que lo plantean, van a hacerse un taller en el colegio, en la sala cuna, en el jardín. Y uno cuando se entera de qué fue, ¿y esto viste? ¿Y esto te hablaron? Así como cuando decían, se va a dar un taller hace unos años atrás, antes de la ESI en sí misma, y se les enseñaba sexualidad sin ningún tipo de moralismo. Entonces uno decía, ¿por qué le enseñan eso a un niño de 10, 12 años? Le están enseñando a usar un condón y no le están enseñando nada de valores, eso no lo incorporan. Entonces uno se entera tan tarde que ahora por lo menos se habla de la ESI. El tema es si nosotros nos manifestamos para detenerlo. Que yo pienso que sí, que lo que dices tú es muy cierto, que todo va así como escondido, ¿ya? Y una parte, lo que hablaba de la victimización, es una parte de la deconstrucción, porque ellos se victimizan, bueno, esta gente que está en todo el mundo, digamos, se victimizan y lloran, ¿ya? Para que uno de buen corazón les crea, ¿ya? Y después cuando los pillan que hacen algo mal, piden perdón. Y pasó, y siguen la deconstrucción y buscan otra cosa, y es como una cosa de nunca acabar. Y sí tiene mucho que ver con el globalismo, porque ¿qué pasa? Y con lo que tiene que ver con la sustentabilidad, con la ecología, con todo eso, son términos, como decíamos, que van aplicando, ¿no es cierto?, en el lenguaje para introducir el tema. El tema es que sobra mucha gente en el planeta y que debe exterminarse de alguna forma, y que los bebés, ¿no es cierto?, los fetos por el aborto, ¿ya? Da mucho dinero por las cremas, por un montón de cosas, y esta gente no tiene principio. Entonces una forma de exterminar a algunos es haciéndolos creer y peleando por cosas que no deberían, y es alejarse, ¿no es cierto?, de todo tipo de religión. o sea, usted está planteando, hermana Viviana, que el globalismo en que estamos metidos todos, porque esto no es un problema de Chile nomás, No. en todo el mundo, o por lo menos en la parte occidental del mundo, porque China y no sé si Rusia están de acuerdo con esta educación de género, me parece que no, Todavía no lo sé. todavía no. Pero mi pregunta es la siguiente, si esto es algo global, ¿ya? Entonces quiere decir que estamos... ¿Cómo podemos defendernos frente a eso? Difícil, ¿eh? Porque nosotros por la globalización hemos firmado un sinnúmero increíble de tratados, y dentro de esos tratados está lo que aprueban todo lo que tiene que ver con LGBT++ y 36 distintos géneros, los derechos de los niños. Prontamente se va a abolir el tema que tiene que ver con el decreto que tiene que ver, que ya lo están pidiendo, ¿no es cierto?, en muchos municipios, como la Municipalidad de Santiago y otras, el que tiene la prohibición de que estén los adultos teniendo sexo con los niños más chicos. Quieren bajar la edad, que a los 15 O sea, años permitir la ahora, pedofilia, permitir legalizarla. Sí. Ellos le llaman el amor, la posibilidad de que los adultos sientan el amor del niño. Incluso en parte de Europa, Francia ya está aprobado, y hay muchos países que ya están en proceso. Y paradójico, esto no viene de ahora. Esto comenzó en los 70, justamente en los países nórdicos. Viene la primera propuesta de esto. Y viene el desarrollo, y ya la están probando acá. O sea, ya está entrando en Chile. Y, ojo, en Argentina están tirando, en estos momentos están queriendo lo que le llaman eso de que puedan tener relaciones sexuales con animales. Y Zoofilia. zoofilia. Y lo otro, que no es el hecho del animal que someta al ser humano. El ser humano no puede someter al animal. O sea, pues lo estoy diciendo eso lo más claro posible sin dejarlo demasiado Cada vez claro. más loco eso que usted Sí. plantea. Pero yo quiero
llamar la atención de lo siguiente, de otro término que quedó en el tintero que íbamos a hablar, que es la posverdad. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es posverdad? Es mentira. ¿Ya? Es un eufemismo, es una forma bonita, digamos, empalagosa de decir las cosas, pero que es una gran mentira que nos quieren meter por las narices y por las orejas. ¿Ya? Y aquí ha quedado clarísimo lo que acaba de decir Viviana, y es que el globalismo quiere imponer en el mundo una reducción de la población. ¿Ya? Quieren que baje la población mundial, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. ¿Qué medios van a usar? El aborto, el pervertir a los niños y jóvenes para que haya la mayor cantidad de homosexuales posible, porque así no se reproducen, ¿no es cierto? La eutanasia, ¿ya? Y qué sabe cuánta cosa, guerras, hambrunas, nuevas epidemias que van a ir apareciendo por ahí seguramente, ya, para disminuir la población mundial. Ese es el objetivo. ¿Ya? Pero ellos cuando plantean esto, y ahí viene la posverdad, que es una gran mentira, nos dicen que es por nuestro bien. ¿Mm? Es nuestro bien que los niños puedan ahora experimentar distintos géneros, puedan liberarse de los patrones culturales tradicionales y ser lo que ellos quieran, que es por nuestro bien, nos van a decir, que es por el bien de la mujer, que ella pueda ser dueña de su cuerpo y abortar incluso cuando la guagua ya está poco menos que en contracciones. ¿Ya? Todo eso se está proponiendo, ¿no? Que es por el bien de los adultos mayores y de los enfermos, la eutanasia, y nosotros nos quedamos callados. Sí. Eso es lo increíble. Ayer yo meditaba con este evangelio de el demonio mudo, que la verdad es que nosotros estamos como poseídos por un demonio mudo. Nosotros los cristianos, los católicos. ¿Por qué estamos tan quietos, tan pasivos con esta situación? ¿Por qué los apoderados, los papás que muchas veces reclamaban por todo, ahora dejan que esta educación pase colada, digamos, y nadie reclama? No hay grandes manifestaciones, no hay grandes ponencias sobre esto, como que todos se arrodillan frente al sistema. ¿Qué nos está pasando? Y además la cantidad de víctimas útiles que hay ahí, porque si hablamos, en el feminismo hay una víctima útil que es la mujer, que se piensa que esto la beneficia en algo y termina destruida moral, espiritual, físicamente, con todo este sistema, el modo de vida, la promiscuidad, los abortos, queda destruida. En el tema de todo esto, el LGBT y todas las demás letras que le agregan, son personas terriblemente confundidas, dañadas emocionalmente, que están abogando por esta causa, que es todo publicitario. Yo escuchaba el otro día un video español donde explicaban que por qué razón un gobierno dejaría de apoyar el bien de la familia, que es donde se sustentaban antiguamente los gobiernos, la idea de una nación fortalecida, firme, las familias, y empieza a favorecer esto. Y es porque, claro, han generado clientes permanentes de tratamientos hormonales y operaciones para los cambios de sexo. Entonces, lo que son las nuevas empresas de laboratorios tienen clientes de por vida para pagar estos tratamientos. Ni qué decir con los abortos, que es un ingreso permanente porque esos fetos se venden, son para comerciar. No es un desecho simplemente. Por algo no les convenía que decirle a las mujeres vayan y aborten en su casa calladitas. Querían que lo hiciesen en las clínicas para poder aprovechar justamente los fetos abortados. Entonces hay un gran negocio también por detrás, por lo que los gobiernos lo promueven esto. Hay un ejemplo bien claro que es lo que está pasando, justamente lo que está planteando usted con respecto a España. En España, cuando una mujer o una niña quiere hacerse un aborto, el Estado cubre todo. Pero si a uno le duele una muela o le duele un diente, uno tiene que meter la mano al bolsillo y buscar la billetera, y eso sí que hay que costearlo. Eso es increíble. Ahora, gracias a Dios que se cerraron 30 clínicas abortivas, donde eran abortorios puros nomás, en Estados Unidos, gracias a esta disposición del Tribunal Supremo. Fallo, sí. O sea, ¿hay señales de esperanza o no, hermana? Sí, yo creo que sí, y en el sentido de que cada uno de nosotros que es católico, que cree en Dios, haga las cosas bien y hable. No es el momento de quedarnos callados y no hablar. Yo creo que el momento que cada papá y cada mamá hable con su vecina, con su hermana, con su tía, con quien, y le explique lo que viene. Porque viene una cosa muy pesada. O sea, si uno lee lo que viene en el proyecto, y no me gusta hablar de política, pero en el proyecto de constitución, ¿no es cierto?, viene el aborto. Y el aborto hasta los 9 meses, como decía el padre. Pierden los padres, y esto es lo que uno no puede creer, pierden todo el completo derecho a elegir la educación de sus hijos,
y pierden el derecho, porque la familia es la primera que enseña valores y todo lo que tiene que ver con la educación sexual. En la familia son los padres los que tienen que enseñar a sus hijos y pierden ese derecho. Entonces no es difícil de entender que los papás, ¿no es cierto?, se queden callados en estos momentos en que hay que decir. Ahora, a las personas que uno considera que están en este proceso, porque también fue una moda con los artistas que salían en la televisión y toda esta cosa de la globalización y todo entre las parejas, ¿no es cierto? No es casualidad No. que haya sacado un Oscar esta mujer fantástica. Exacto. Sí, ¿De cuándo cierto. Chile iba a ganar un Oscar? Nunca. Entonces, nada es al azar. Entonces, está todo fríamente calculado. Entonces, el problema, ¿no es cierto? Nosotros como católicos debemos hablar con los papás que están sufriendo a lo mejor algún caso de moda y darle acogida y decirles que por ningún motivo usen hormonas o algún tipo de remedio para cambiarle el sexo a sus hijos, porque es un periodo que está de moda y que ellos no saben verdaderamente qué puede pasar después, y si se operan van a tener cómo volver después al retroceso, y el problema psicológico es grande. Entonces yo creo que debemos hacer, no sé, a lo mejor quitarle la idea a los caballeros que rezan el rosario en las plazas de distintas partes de Chile, y también nosotros salir a rezar el rosario y pedirle al Señor que nos apoye, y a la Virgen, ¿no es cierto?, que nos cubra con su manto, porque ha sido muy difícil y es muy difícil el tema. Definitivamente, yo pienso que si uno pudiera pedir algo, y eso directamente es la petición que nosotros venimos con mi señora en estos momentos, que los padres no se dejen llevar, porque en estos momentos los profesores buscan homosexuales o lesbianas, los papás incluso ya, está raro esto. Hoy, ¿sabes qué? Y yo lo he visto personalmente. No, ¿sabes qué? El niño se sienta en el baño y no se ha separado. ¿Saben ustedes que en estos momentos en Europa están tramitando una ley que los hombres ya no tengan más urinario? Es para que se den cuenta hacia dónde vamos. Nosotros vamos, y ese es lo que yo quería plantear. Esto empieza incluso mucho tiempo atrás. ¿Se recuerdan ustedes, los que son más o menos de la edad incluso un poco mayor que yo? La Escuela Nacional Unificada. ¿Qué significaba eso? La destrucción de la familia, la toma del control de la familia por parte del Estado. ¿Y qué estamos haciendo ahora? No están haciendo exactamente lo mismo. O sea, el que está mandando no es la familia ni los principios de la familia, sino es el Estado. Siendo que los padres son los que tienen que manejar la familia. Nosotros, es nuestra obligación. Dios nos creó para eso. Nosotros somos co-creadores. ¿Qué significa ser co-creador? Vamos, tenemos una responsabilidad que tenemos que asumir. Y eso depende nada más que de nosotros. O sea, el punto es, ya se bajó en el Apocalipsis, dice, ¿estás conmigo o están contra mí? El del medio, yo lo vomito. Y ese es el punto en estos momentos. O sea, ¿dónde nosotros, nuestros principios, nuestros valores, dónde los colocamos? ¿Dónde es tan importante? O sea, si llega un momento que esto, que es celeste, me van a decir, no, esto es rojo, y todo el mundo es rojo, es rojo, es rojo, y nosotros ¿qué vamos a decir? No, ¿es rojo o vamos a decir es celeste? Y ese es nuestro principio. Y nosotros estamos obligados, como cristianos, y sobre todo católico, a defender los principios y a defender los principios de la iglesia. Y eso es una batalla que tenemos que empezar a darla. Yo pienso que ya se acabó el asunto de quedarse en el sillón. ¿Saben quiénes se quedan en el sillón? Miren, les voy a decir algo. El que come, el que canta, el que salta, ¿cierto? Va al baño, ¿cierto? Ustedes me dicen, ¿qué es lo que es? Yo les puedo decir, es un mono. Y ustedes me van a decir, ¿de verdad que puede ser un mono? Esa es la diferencia entre el ser humano y el mono. Nosotros tenemos valores y principios. Y tenemos algo muy importante que es el alma. Y ahí yo creo que eso se va a hacer para otro momento. Yo creo que lo que planteó Viviana es muy importante sobre la Constitución, ¿ya? Es un tema que hay que hablar.
hay que decir las cosas porque esto no se trata simplemente de cualquier ley que se va a aprobar, ¿no? O no, sino que es como cuáles son los principios que nosotros queremos tener, cuáles son los valores que queremos tener como nación, como país, durante décadas. ¿Ya? Entonces es necesario que los católicos tal vez no leamos todo ese libro, pero nos informemos bien cuáles son las temáticas que se quieren plantear ahí, porque si uno aprueba algo que va contra la ley de Dios, bueno, algún día tendremos que responder ante el Señor, ¿no? ¿Por qué yo aprobé el aborto? ¿Pero cuándo aprobé el aborto, Señor? Bueno, cuando aprobaste esa constitución que no era una ley que yo apruebo, ¿no? Entonces, hay que verlo también de ese lado, pienso yo, ¿no? Que si nosotros somos católicos, estamos metidos en un mundo en el cual debemos reaccionar de alguna manera. ¿Ya? Si alguien se calla, si alguien quiere evadir el problema, si alguien quiere decir esto no me interesa, yo tengo que vivir mi vida personal, tengo mis propios problemas, no es así, ¿no? Estamos insertos en una sociedad, en una comunidad, y aquí se nos exige tomar cartas en el asunto, ¿no? Y como cristianos católicos tenemos que ver esto, ¿no? Hacia dónde nos lleva. Y por eso sería bueno tal vez plantear en otra oportunidad este tema. Sí, Yo quisiera alegar una acotación pensando en lo que decía Viviana, esto de salir a decirle no solo, o sea, de proteger a los hijos, perfecto, es nuestra responsabilidad como papás cristianos, tenemos que proteger a los hijos, pero también hay una obra de misericordia de corregir al que yerra. Y hoy en día escuchaba una reflexión de Agustín Laje que decía, no es solamente que el problema están educando mal a los hijos, hay una gran cantidad de adultos mal educados, seguramente educados con el chupete electrónico que era el televisor, con eso se educaron, con eso absorbieron toda esta porquería que vino, que era un gran experimento social, y entonces hay un montón de adultos mal educados que están promoviendo esto sin tener la menor noción y están educando a sus hijos de la misma forma o mal educando a sus hijos así. Entonces, hoy en día yo creo que nuestra responsabilidad va más allá de solamente proteger a mi familia, a mi núcleo y que a eso no les pase nada. Va en el tema de levantar la voz, decirlo, inclusive en las reuniones de colegio, por favor, aprovechar todo el que pueda y decir, esto lo acepto, esto no. Y si no se va a cumplir la voluntad mía como papá, lo retiro a mi hijo del colegio. Porque no hay papás educados que sepan cómo cuidar a sus hijos, y ahí lo vemos en las redes sociales también con todo esto que ocurre con la intromisión del LGBT. Sí. Cuando salta la voz es a favor de algo sin la menor conciencia, cuando promueven el feminismo, las mamás con los carteles, yo quería el derecho a abortar y sale con su hijita de la mano, y por favor. Sí, o sin ropa, imagínate. O sin ropa de nuevo. Entonces hay que educar inclusive a los adultos hoy en día, aunque parezca que no es posible, sí, hay que corregir amorosamente y misericordiosamente, pero hay que divulgar la verdad. Por eso lo más importante, como decía Viviana, es rezar el rosario, acercarnos a nuestra fe a través de la palabra de Dios, encontrarnos con el Señor y en este contacto con Dios, maravillarnos de nuevo de la belleza de la familia humana, ¿ya? Que es algo que Satanás a través de este gobierno globalista ha tratado de destruir sistemáticamente. Es tan hermoso lo que Dios ha hecho en la familia, ¿no? Porque mira, aquí tenemos dos esposos tomados de la mano. Qué lindo verlos así. Ustedes son imagen y semejanza de Dios. Dios los hizo así, hombre y mujer, ¿ya? Con esas características físicas, psicológicas, biológicas, para que tuviesen todas las experiencias maravillosas como papás, como esposos, como compañeros, como abuelos también, como colaboradores en su día a día, porque yo sé que trabajan juntos, ya cocinan juntos, pelean juntos, sí. Todos juntos. ¿Y por qué? Porque así es la voluntad de Dios, ¿no? Qué lindo es maravillarnos con lo que Dios nos ha regalado. ¿Y por qué lo vamos a cambiar por cualquier filosofía que viene en el fondo de Satanás, en último término, ¿no es cierto? Si somos católicos, somos cristianos, no nos pongamos tampoco tan a la defensiva de esto y empecemos a proclamar la belleza de lo que tenemos, ¿ya? El Papa Francisco acaba de escribir una carta apostólica sobre la liturgia y él dice mucho eso, ¿no? Que la liturgia hay que amarla y hay que admirarla y hay que asombrarse frente a la belleza de la misa, por ejemplo. Qué linda es la misa, ¿ya? Qué hermoso es
lo que se celebra ahí, cómo se celebra, lo que el Señor está haciendo en una Eucaristía. Entonces, por ese lado también deberíamos, creo yo, tratar de abrir un camino, porque si le decimos a la gente que nos está escuchando acá, oye, ustedes tienen que educarse, tienen que cambiar nomás, eso no es a lo mejor el mejor camino. O sea, queremos decirles que hay una invitación permanente, preciosa del Señor acá en la iglesia, en la palabra de Dios, en la fe, en los brazos de nuestra Madre que nos invita a rezar el rosario. Y ciertamente no vamos a estar solos, el Señor está con nosotros. A pesar de que se nos viene esta avalancha de ideologías y de cosas tan raras que nos están imponiendo, podemos dar la pelea. Pero primero tenemos que tomar conciencia de lo maravilloso que es estar con Dios y seguir su ley y unirnos como comunidad, como hermanos, como iglesia, para dar nuestra pelea. La belleza de actuar con astucia, mostrando lo lindo de la creación de Dios tal como Él la creó. En España, por ejemplo, fue muy astuto esto que hicieron frente al abortorio, que el edificio Provida, que es para ayudar a las mamás en crisis, tiene una imagen gigante de una carita preciosa de un bebé diciéndote: te vas a perder esta sonrisa de tu hijo. Entonces, mostrar la belleza realmente de lo que podrían llegar a conocer, mostrar la belleza de la masculinidad también, como ese modelo de San José, ese modelo de padre, o sea, la figura masculina, rescatarla. Y en el caso de la mujer con el feminismo también, mostrar la belleza que tiene la mujer en su feminidad y no en esa deconstrucción o destrucción de... Así es que tenemos que manifestarnos, ¿no es cierto? En España hace poco más de 100.000 personas salieron a favor de la vida, a manifestarse en las calles. Un número impresionante, nunca se esperó algo así. Y en Estados Unidos el movimiento a favor de la vida y de la familia lleva muchos años luchando. ¿Ya? ¿Cuántas personas han sido llevadas a la cárcel, han sido torturadas, sacerdotes que los sacan así arrastrándolos porque están rezando en un abortorio para que haya menos crímenes, etcétera? Y hoy ellos se ven favorecidos con esta derogación de la ley del aborto en la ley, en la Corte Suprema, ¿no? Entonces, si queremos que Chile camine mejor, bueno, tenemos que ponernos las pilas con el Señor, ¿no es cierto? Ponernos la camiseta de Jesús y no nos dejemos llevar por cualquier ideología que nos están imponiendo hoy en día. A mí me gustaría dejar algo claro, que yo pienso que de repente se confunde. Hay una palabra que se llama caridad. Caridad no es dar pena, no es dar lástima y no... ¿A qué me refiero? Nosotros los cristianos católicos y todos los seres humanos tenemos justamente ese amor por la gente homosexual y la gente lesbiana. Y no es que no se malinterprete y no lo usen, porque lo están usando mucho, que la Iglesia Católica o los cristianos en completa son poco menos que homofóbicos. Eso fue incluso una ministra del antiguo gobierno me lo dijo a mí, todavía me recuerdo. Y no es verdad. Eso es caridad, amor por el próximo. Entonces ahí viene todo un proceso. Incluso el Papa Francisco, incluso tuvo en San Pedro justamente un encuentro con travesti, con un montón. Pero esa es caridad, amor. Un amor sincero y un amor profundo. Y eso nosotros tenemos que basarnos en algo. Y eso está, que se llama la Sagrada Escritura. Eso, pero no hay que confundir la caridad con uno dejarse llevar por las ideas que no son cristianas. Dejar pasar todo. Sí. Uno tiene caridad, pero también tiene que decir que está equivocado y todas las cosas. Y que es una víctima muchas veces también. Pasa mucho. Que necesita recibir mucho amor también para poder ver la verdad, justamente, porque recibió mentira tras mentira que le hizo creerse que eso era lo mejor para su vida. Claro. Hay mucha gente que dice, claro, Jesús es misericordia, entonces Él va a perdonar todo. Sí, pero no, es tan bonito estudiar que Dios es amor, sí, pero ese mismo amor es justicia. Y esa misma justicia es verdad. Y esa misma verdad es perdón. Pero es también un Padre amado y amable que extiende sus brazos esperando que nosotros volvamos a Él. Para eso tiene que haber arrepentimiento. O sea, si nosotros seguimos dejándonos llevar por esta posverdad, que es una gran mentira, ¿ya? De decir que el homosexualismo en sí es algo bueno, que es lo que le están enseñando a nuestros niños, entonces nos estamos alejando completamente del camino de Dios. Porque o estamos con la ley de Dios o no. ¿Ya? Así de simple.
Así es. Así es. Bueno, vamos a dejar acá. Hoy el programa estuvo bien interesante porque se pasó rápido la hora. Sí, Y- pasó rápido. Hay harto más para hablar en todo caso. Sí, También sí, quedo sí. pendiente que nos cuente de Canadá. Yo le tomo la palabra porque es algo interesante. Igual Es que esta punta Canadá, de lanza como que va, pasa en tantos sí, lugares. Sí, Está realmente, uy, esa es una palabra, está horrible. En este momento, si yo me equivoco y le digo a alguien y lo trato, lo identifico como género, son 6 meses de cárcel, inmediatamente. y tampoco las monjitas pueden usar el velo en ninguna parte pública, ni andar con una cruz, ni de Como esta. ninguna, bueno, Esto está prohibido. ni tampoco, bueno, de ninguna religión, pero están sufriendo mucho la gente por el ataque que hay O contra sea, hay la- persecución real contra los sí, cristianos sí. y contra quien dice la verdad. En España se arresta a los que rezan frente a los abortorios. Actualmente está la ley vigente. Es prisión a quien reza frente a un abortorio. Claro. La hija cuando estuvo en España fue a hacer un año, hace como 3 Una años atrás, 2 pasantía. años atrás, una pasantía, y se juntaron todos los psiquiatras que estaban estudiando en Europa y fueron a Polonia, Polonia. a rezar el rosario por la vida, los médicos por la vida. Pero Y todo de rodillas, fue tan lindo, ¿cierto? Que Sí. bueno, nosotros no estábamos. Y mucha pero- gente que hasta acepta esto. Estamos hablando los profesionales en los colegios o profesionales médicos. Y lo dicen porque su trabajo peligra a causa de que si dicen la verdad van a ir presos, o sea, van a perder el porque trabajo, no- pueden ir presos y tantas Sí. cosas más. Entonces hasta los profesionales no pueden decir realmente lo que aprendieron, ni que hablemos de defender la vida, o sea, médicos que juraron defender la vida, quizás no pueden tratar al bebé como, al no nacido como un paciente, porque todavía no ha nacido, entonces no es un paciente todavía. Antes entraba mamá embarazada y eran 2 pacientes los que se atendían. Hoy en día es la mamá y que decida si lo quiere o no, vamos a creer que es un paciente o no. Es terrible. Antes se veía, era cuando entraba una madre embarazada, era la mamá y el bebé. O sea, eran 2. Y ahora ese 2 lo quieren convertir solamente en 1. Y ojo, personas gestantes, ni Exactamente. siquiera dejan que le digan mamá en España, personas gestantes para que no se ofendan. Sí, yo siempre me preguntaba cuando era joven, ¿qué quiere decir el Papa Juan Pablo II con esto de la cultura de la muerte? Que siempre denunciaba eso en el año 1987, cuando vino acá y nos habló a nosotros, a los jóvenes. Yo pude ir al Estadio Nacional y nos habló eso, de que no nos dejáramos llevar por los ídolos de este mundo que nos conducen a la cultura de la muerte. Porque el hombre puede construir una sociedad sin Dios, sin respetar la ley de Dios. Pero esa sociedad acaba por volverse contra el mismo hombre, destruyendo al mismo ser humano, ¿no? Y ahora lo estamos viendo de manera tan clara. Los animales valen más que los seres humanos hoy en día, Sí. es un Claro, exterminio el- humano. El planeta se idolatra como si fuera una gran diosa madre, ¿no es cierto?, Pachamama, qué sé yo, y nosotros somos un virus dentro de ese planeta. Entonces nos quieren meter una mentalidad tan rara, tan extraña, que yo creo que hay que afirmarse más en nuestra fe, ¿m? Y decir, no está todo perdido. La madre en Fátima dijo, van a pasar estas cosas, Rusia va a esparcir sus errores por todo el mundo. Me refiero al marxismo, pero no solo al marxismo, sino también otras cosas como la nueva era, la masonería, tantas sectas Sí. extrañas, diabólicas que hay, y que se nos cuelan por todos los aspectos de la cultura, ¿no? Bueno, pero finalmente dice la Virgen, mi corazón inmaculado triunfará. Jesús quiere vencer a través de María. Entonces, bueno, ahora nosotros tenemos que definirnos en qué parte estamos. Ya no podemos estar en el medio, no podemos sentarnos en 2 sillas. Tenemos que definirnos. ¿Estamos con la mujer vestida de sol, Apocalipsis 12, o con el dragón rojo de 7 cabezas? 7 cabezas porque son tantas maneras como está haciendo daño en nuestro mundo, ¿no? El príncipe de las tinieblas. Así que bueno, nos quedan hartos temas pendientes, tenemos que profundizar Cada cabeza más. del demonio hay que empezar a ver, A desglosarla. porque acá hay mucho para hablar. Pero les agradecemos mucho que hayan venido ustedes a Gracias, ilustrarnos, Jorge, porque por ustedes están invitarme. metidos, como se dice en buen chileno, en la chuchoca, ¿no es cierto? Están en la educación, en este mundo Sin mucha preocupación. y bien preocupados, se les nota. ¿Ya? Entonces, gracias por compartir con nosotros, por ser valientes y decir lo que realmente piensan, digamos, a riesgo de que alguien les pueda hacer daño, pero ustedes dicen, no, primero amar a Dios, ¿no es cierto? Sobre Antes todas las cosas. que el mismo trabajo que uno hace. ¿Ya? Entonces, estamos en una época así que exige cristianos heroicos.
o somos o no somos. El Señor esté con ustedes. Y con tu de espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas bendiciones y saludos a todos los que nos acompañaron en este programa.